Gracias. Katy, son las 8:01, así que, bueno, hoy día tenemos a la Ya. doctora Walker en un formato semi-virtual, que nos va a hablar del vértice libre adulto mayor. Lo mismo, cualquier duda que tengan, escriban en el chat o al final de la presentación. Si tienen algún comentario o pregunta, llevamos la mitad del curso. Si creo que es un momento, si es que alguien tiene algún comentario, crítica, sugerencia, dentro de lo que podemos cambiar, la verdad. El formato es bien... O sea, es lo mejor que podemos hacer del momento, pero si tienen alguna crítica o duda. Y yo subí una o dos clases el fin de semana, la semana pasada, a la página de YouTube, y hoy día subimos el resto. Eso. Doctora Walker. Oye, el Doc, Ah, ¿no ¿el está el doc? Doc? No lo he visto. A ver. No se ha aparecido aún. No tendrá problemas, pero es que siempre me escribe cuando está con problemas. Déjame cachar. Para entrar. De hecho, me mandó un meme hace un rato, así que está despierto. El típico meme del profe como a las 6 y tanto de la mañana. Démosle nomás. Solamente eso. Quería conectar en cualquier momento. Ya. Dale nomás, Katy. Ya. Vamos a partir entonces con la epidemiología. Bueno, el vértigo del desequilibrio es un problema importante, bastante frecuente, especialmente en el adulto mayor, donde se juntan una serie de otros factores que van a hacer que esta causa de consulta, este motivo de consulta sea muy frecuente. Algunos datos, por ejemplo, tenemos que el 24% de los adultos mayores de más de 72 años han tenido vértigo en los 2 meses previos y de un mes de duración. 30% de los adultos mayores de 65 años tienen desequilibrio. Eso es bastante. Esto implica un alto riesgo de caídas, ¿cierto? De hecho, un tercio de los adultos mayores se cae al año. Esto, por supuesto, que trae un problema secundario a nivel de salud pública, porque hay un aumento, ¿cierto?, de admisión hospitalaria, hay aumento, y esto es una causa de muerte accidental, y, por supuesto, hay un aumento de personas que eran independientes y se transforman en personas dependientes. Bueno, la prevalencia del desequilibrio va aumentando con la edad, aumenta hasta 50% en adultos mayores de 85 años. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que los adultos mayores viven en un porcentaje no menor solos. Eso hace que la ayuda también que puedan disponer en caso de caída es mala. Bueno, en hay un trabajo que hicieron en el Instituto Nacional de Estadística con respecto a cómo se distribuyen, digamos, en la población los distintos grupos etarios. Y vemos que a medida que van pasando los años, ¿cierto? Y una proyección en ese momento hasta el 2020 mostraba que los adultos mayores obviamente iban a ir aumentando en el tiempo, ¿cierto? En este trabajo que hicimos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile sobre epidemiología de la patología otorrinolaringológica ambulatoria y quirúrgica en población mayor de 65 años, vimos que de las consultas en el Policlínico General, el 9,8% correspondieron a vértigo y o desequilibrio. ¿Cuál es la causa de este desequilibrio en el adulto mayor? Como
multifactorial, obviamente. En cuanto a la parte vestibular, vamos a ver que hay una disminución en el número de células ciliadas vestibulares, que empieza desde los 20 años. Hay un descenso en el número de neuronas ganglionares vestibulares desde los 50, y una disminución de 12% de células ciliadas en canales semicirculares a los 80 años y de 25 en los mayores de norma. O sea, hay una disminución en el número de tanto de células receptoras como de las neuronas, digamos, que van a llevar la información. Y los mecanismos son varios. Hay un componente genético, ¿cierto?, familiar. Está también la exposición, digamos, crónica durante la vida, por ejemplo, exposición a ruido, que no solo puede generar un daño auditivo, sino que también puede generar daño vestibular. El estrés oxidativo, un daño mitocondrial, y, bueno, la muerte celular programada, la apoptosis, que son genéticas. El deterioro es progresivo, ¿cierto?, con los años. Dentro de las alteraciones, digamos, funcionales del sistema vestibular, vamos a ver que se aprecia un deterioro del reflejo, un reflejo vestíbulo ocular, un deterioro en los órganos otolíticos y sus vías centrales, el deterioro mayor en el canal semicircular que en las máculas, mayor en el sáculo que en el utrículo, y hay disminución de las neuronas ganglionares, que eso ya lo vimos, y disminución del número de fibras. Entonces, además del trastorno que puede haber a nivel vestibular, también puede haber otros deterioros, digamos, que van acompañando y aumentando el problema, que lo hacen multifactorial, ¿cierto? Por ejemplo, las alteraciones visuales, que son normales también con la edad, que tenemos la presbicia, ¿cierto?, la catarata, que aumenta con la edad, el envejecimiento retiniano. En suma, tenemos una disminución de la agudeza visual, y eso impide que el paciente también se ubique como corresponde en el espacio y con las distancias, digamos, y la distancia que tiene que ocupar habitualmente para deambular. Otra cosa, que hay una alteración de la percepción somatosensorial por deterioro de mecanorreceptores articulares. De ahí tenemos una marcha que es clásica del abuelito, que es como rígida, como con aumento de la base de sustentación, con un poquito habitualmente de hipercifosis, ¿cierto? Y pacientes que requieren muchas veces de un apoyo extra, como el bastón que sale. Entonces tenemos, aparte de la alteración en la percepción somatosensorial, por este deterioro de mecanorreceptores articulares, existe además un déficit funcional del efector. O sea, tenemos una involución muscular que también va asociada a atrofia muscular, envejecimiento articular, ¿cierto?, que hace que el adulto mayor tenga más dolor al caminar, dolor de rodilla, dolor de tobillo, todo eso empeora la situación. Y además hay alteraciones en la integración del sistema nervioso central, una integración vicio-vestibular, con respuestas que son lentas y poco adaptadas. Y ahí tenemos la marcha senil, que va además asociado a la degeneración de lóbulos frontales y de ganglios basales, que hace que tenga esta marcha así un poco rígida, ¿no? Como marcha extrapiramidal, que son medio pasos cortitos y rapiditos, después cuesta empezar la marcha, etc. Entonces ahí tenemos una integración, ¿cierto?, del trastorno del equilibrio con alteración del sistema musculoesquelético, vestibular, sistema nervioso central, ¿cierto?, visual y somatosensorial. Todo eso tiene que ver con la mantención del equilibrio en el adulto mayor. Y aquí tenemos las diferentes causas, digamos, que pueden relacionarse con cada uno de estos sistemas, cosas que pueden ser más frecuentes, digamos. Por ejemplo, vestibular periférico, tenemos el vértigo postural paroxístico benigno como bastante frecuente en los adultos mayores, después la neuritis vestibular, después dice la hipoexcitabilidad vestibular bilateral, bilateral vestibular loss, enfermedad de Meniere, ¿cierto?, que es la etapa tardía de la enfermedad de Meniere, que es la que se asocia más encima al margen, ¿cierto?, a las caídas, que eso, imagínense cómo empeora la situación. Una laberintitis, ¿cierto?, un accidente vascular a nivel de vestíbulo, una oclusión, por ejemplo, de la arteria vestibular anterior. Y en cuanto al sistema nervioso central, tenemos, bueno, la migraña vestibular, el accidente isquémico transitorio,
un accidente vascular, desórdenes neurodegenerativos, ¿cierto? Y síndrome de nistagmo downbeat y upbeat del adulto mayor. Cardiovascular, tenemos arritmias, ¿cierto? La hipotensión postural, la insuficiencia cardíaca congestiva, asociada también a mayor edad. Y otra cosa que se asocia es la cantidad de medicamentos que toman los adultos mayores, muchas veces hipnóticos, por ejemplo, que impiden o enlentecen los mecanismos compensatorios, entonces hacen que se empeore el problema. Tenemos también antihipertensivos, benzodiazepinas, están los hipnóticos, antipilépticos, etc. Multifactorial, desorden de balance multifactorial, se le denomina a este desorden multifactorial como una presbiestasia, una presbiataxia también se le dice, a esta suma, digamos, de factores que genera trastorno del equilibrio en el anciano. Entonces, para analizar a estos pacientes hay que hacer estudios complementarios, ¿cierto? Audiometría, octavopar, audiometría, octavopar, SIVEN, VIGIT, posturografía y imágenes complementarias sonadas hacia ataques como el estudio general. Entonces, de las causas del vértigo y desequilibrio en el anciano, tenemos enfermedades vestibulares periféricas, por ejemplo, el vértigo postural paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere. Tenemos también enfermedades vestibulares con implicación del sistema nervioso central, como la enfermedad vascular, por ejemplo. Y tenemos además el síndrome vestibular geriátrico, o también llamado presbivértigo. Y el vértigo postural es la causa más frecuente de vértigo y desequilibrio en el adulto mayor. El pique es a los 60 años. Y la causa es el depósito de otoconias en el canal semicircular desde el útero. Existe además un fenómeno de degeneración otoconial en adultos mayores. Y el diagnóstico clínico, cuando se hace, como todos los vértigos posturales, hay vértigo en relación a cambios posturales asociados a nistagmo. Y la terapia, las maniobras de reposición. En la enfermedad de Meniere, 3 a 11% de los pacientes otoneurológicos con desequilibrio, o sea, de los pacientes con desequilibrio, 3 a 11% de ellos eran Meniere. 15% de los pacientes con Meniere son mayores de 65 años. De hecho, 60% eran casos nuevos. Mayor bilateralidad en los adultos mayores y los drop attacks más frecuentes en ancianos que población general, 5 a 10% de los pacientes con Meniere. Etiología vascular en migraña y Meniere hay que tener en cuenta, y tomar que va a ser bastante más frecuente, pudiendo llegar incluso a un 25%. Y en Meniere, bueno, la hipoacusia es bastante típica, ¿cierto? Seguramente algunos de ustedes lo conocen, que la hipoacusia es una curva ascendente. Y esta curva ascendente significa que hay compromiso de los tonos graves, más que los tonos agudos. La presbiacusia es al revés, tiene una caída en los tonos agudos, por lo tanto es una curva que es descendente. Entonces, a veces podemos tener un paciente que tiene adulto mayor, que tiene un Meniere, y esos pacientes pueden tener una curva plana, y eso nos puede, en el fondo, tirar por el desvío y hacernos pensar que es otra cosa. ¿Ya? Pero hay que acordarse de este detalle. Y en Meniere, de la rinitis vestibular, 3 a 10% de los diagnósticos otoneurológicos, y 30 o 40% se asocia a desequilibrio crónico. Ahí tenemos una reflexión. Tenemos enfermedad vestibular con implicancia, suena mejor.
El sistema nervioso central. Enfermedad vascular, asociación de patologías concomitantes, hipertensión arterial, diabetes, hemorragias, trombosis más frecuentes y afectación secundaria de los núcleos vestibulares por compromiso central. Y tenemos el síndrome vestibular geriátrico, que, como les decía, era multifactorial, donde tenemos la afectación sensorial, con un grado de compensación central, y van asociadas también las enfermedades concomitantes. Todo lleva a este cuadro, ¿cierto?, que da una sensación vaga de mareo, inestabilidad por los cambios posturales, que se ven al estar inmóvil, especialmente matinal, asociado a caídas frecuentes, asociado a presbiacusia también, y habitualmente el hallazgo en el estado es una hipofunción vestibular bilateral. Lo mismo que la presbiacusia, entonces bajan la cantidad de receptores y de neuronas que llevan la información. Y también puede haber disfunción cerebelosa, ¿cierto? Cerebelosa, y eso puede hacer que en las pruebas del estado par se pueda ver como una hiperrespuesta vestibular más que una hiporrespuesta, y eso está dado porque en el fondo los núcleos vestibulares están liberados por la falta de, por el fondo la hipofunción cerebelosa hace que se libere, que es inhibitorio, entonces se pierde la inhibición y se aparecen estas respuestas gigantes. Entonces podemos tener o respuesta gigante o respuesta muy bajita. De fastigio, que es el mundo que tiene que ver con la parte vestibular. Pero el fastigio elimina la corteza. Claro. Entonces, al estar dañada la corteza, y el manejo, bueno, el manejo también es multifactorial, obviamente, va dirigido al manejo de patologías concomitantes, rehabilitación vestibular, más que medicamentos, ejercicios de adaptación de reflejo vestíbulo-colomotor, esos son el tipo de ejercicios que se hacen en la rehabilitación vestibular, ejercicios de adaptación del reflejo vestíbulo-colomotor, ejercicios de habituación para aumentar los umbrales sensoriales, ejercicio de sustitución, refuerzo de componentes no vestibulares al balance, reforzar toda la parte visual, la parte perceptiva, en fondo hay que mostrar todo para lograr una mejoría en el equilibrio global. Uso de apoyo complementario, si es necesario, con un bastón o un burrito, etc. Y que se logra con todo esto, con esta rehabilitación, mejorar el control postural, disminuye la inestabilidad y mejora además el estado emocional. Siempre se siente más seguro, con menos miedo, digamos, a hacer sus cosas habituales, y más independiente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Prevenir las caídas, en el fondo, hay estrategias de prevención a nivel primario, secundario y terciario. Primario, educación sanitaria, obviamente, promoción de hábitos saludables, detección precoz de factores de riesgo. Secundario, evaluación de estos factores, evaluación clínica e intervención médica con rehabilitación global, digamos, multifactorial. Y terciario, tratamiento de las complicaciones cuando ya se caen. Rehabilitación de la marcha, psicoterapia y tratamiento del síndrome post-caída. Y en cuanto al manejo, bueno, hay una serie de aparatos protésicos que pueden mejorar el balance postural, ¿cierto? Pacientes que están, digamos, cojos de este trípode, pueden ocupar el bastón, pueden ocupar el burrito, otras cosas que tienen apoyo, ¿no? Y que eviten o disminuyan su desequilibrio. Pero algo súper bueno, y es lo que hace la Gabriela, ¿cierto? Es la rehabilitación con posturografía dinámica. Primero la evaluación del estado de equilibrio de este paciente y después terapia en base a su falla, digamos. Y hay una serie de técnicas y de métodos en que se puede ir mejorando los reflejos, ir mejorando su manera de enfrentar el mundo, ¿no? Con más confianza. Y en cuanto al tratamiento médico, bueno, siempre hay que tener cuidado con los adultos mayores, porque es un tema bien importante que hay que considerar, es la polifarmacia, ¿ya? La polifarmacia influye mucho en que los pacientes a veces estén con muchos sedantes, que a veces es innecesario, y que hacen que las terapias sean infructuosas, digamos, ¿ya? Así que hay que tener bien en cuenta eso. De hecho, por ejemplo, en el J, el departamento de geriatría, ellos tienen un farmacólogo
que lo primero que hace es que ve a los pacientes y les limpia inmediatamente muchos medicamentos que no tienen por qué estar tomando, ¿Mm? Y que obviamente pueden producir daño por sí mismos. ¿Mm? Bueno, y ahí se muestran algunas cosas experimentales que uno ha analizado sobre antioxidantes mitocondriales como el ácido alfa-glicoico, la coenzima 10, esto que reduciría la pérdida de células ciliadas edad dependiente. ¿Ya? La restricción calórica se supone que produce un down regulation en la expresión de genes apoptóticos. Eso, hay hartas cosas que van apareciendo y que hay que ir viendo cómo responden y si hay evidencia al respecto. Y acá, bueno, acá tenemos un algoritmo de manejo de vértigo agudo, ¿cierto? Es bastante práctico, salió en una publicación de Paul Delano y Hayo del 2015, que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente con vértigo agudo, ¿cierto? Hacemos el HINTS. Si el HINTS es positivo, lo manejamos como síndrome vestibular agudo. Si el HINTS es negativo, vamos a hacer maniobra de Dixie-Holpert. Si es positivo, se realiza maniobra de reposición. Si no persisten los síntomas, entonces se da de alta. Si el paciente persiste con los síntomas, se realiza ya una evaluación neurológica completa, ¿cierto? Que incluye el HIT, el SBD, la evaluación de la marcha, las pruebas de Fukuda y Unterberger, y de laboratorio con el BHIT, BEMP, posturografía. Aquí lo único que les falta es el octavo par, porque ellos parece que no lo ocupan, no lo desestiman un poco, ya lo habíamos conversado antes. Y con esto, en el fondo, que es muy similar a lo que hacemos nosotros también, pero incluyendo el octavo par, estimamos en el fondo un riesgo de caída, por así decir, viendo el score de posturografía, también cuál es esto, bueno, esto se puede ver con la prueba calórica, si hay una simetría en la función vestibular, ¿cierto? Y con eso se define un perfil de balance, por así decir, y en base a eso se hace una guía de rehabilitación vestibular que solo haría la Gabriela o las tecnólogas que son las que planifican la rehabilitación. Así que, pero el esquema es bastante lógico, digamos, y es útil, así que por eso se los puse. Eso, no sé si hay alguna duda. Salió cortito, pero concentradito. ¿Cómo está, Doc? No lo escucho. Te está diciendo buenas tardes. Buenas tardes. Ahora buenos días. Buenos días, buenas tardes. Bien, no me van a creer, pero me atrasé un poquitito porque estaba contestando una consulta por tele del Puma. ¿Se acuerdan del Puma? Sí. Que precisamente tiene un presbivértigo. Le pedí todos los exámenes de laboratorio, todo lo central, incluyendo resonancia, y está todo dentro de lo normal, pero tiene un vértigo postural hacia la derecha. Y eso lo anda trayendo con mucho desequilibrio y con el lockdown está sonado. Entonces lo voy a enviar para que le hagan los ejercicios. Esta es una patología frecuente y que va en aumento porque la población está envejeciendo. Bueno, dicen que una solución a esta población vieja es el coronavirus, que para eso fue inventado. Fue inventado, no es una cuestión que haya mucha... Las teorías conspirativas. ¿Ah? Exacto. Las teorías conspirativas. Exacto. Entonces, pero de todas maneras la población va envejeciendo y cada vez tenemos adultos mayores, mucho más, somos adultos mayores. Entonces, pero el cuerpo es cuerpo. El cuerpo tiene su propio envejecimiento y se dice que ya a los 50 años, empezando la parte auditiva, a los 40 años ya empezamos a tener presbiacusia. A los 50 años se va notando ya la alteración
vestibular. Las pruebas vestibulares van disminuyendo dentro de sus rangos normales. Y llegamos a esto del vértigo añoso, presbivértigo, presbiataxia, como quieran llamarle, o vértigo por edad, teniendo parámetros que están entre lo que son las respuestas normales vestibulares, hablando de la parte vestibular solamente, y las respuestas, las hipo o arreflexia vestibulares que está dado para las lesiones vestibulares bilaterales, que son patologías no dependientes de la edad. Entonces están en el entremedio, que corresponde a un envejecimiento fisiológico. Y ese envejecimiento es mayor en las células ciliadas de los canales que en las máculas. Ajá. Pero no por eso las máculas también empiezan a disminuir de cantidad. La parte vestibular y la parte auditiva no tienen mucho que ver, excepto que están en el mismo lugar y están conectados, y que las células son muy, muy parecidas. Por lo tanto, nosotros tenemos algo que se puede medir claramente, que es la disminución de la audición. Y empezamos a hablar de presbiacusia, cuando empiezan a caer los tonos agudos, sin relación con patología, sin relación con la... en gente joven. En gente mayor que empieza a caer, hablamos de presbiacusia. De la misma manera que deben caer las células vestibulares, pero es más difícil objetivar esto. ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen en en la respuesta vestibular, sobre todo el cerebelo. Y tú lo dijiste muy claramente, que hay afecciones cerebelosas como atrofia, problemas cerebelosos, y como el cerebelo tiene un control inhibitorio sobre las respuestas vestibulares, estas respuestas aparecen normales. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes con desequilibrio, con un patrón audiométrico un poquitito caído, tipo presbiacusia, y respuestas vestibulares normales. Entonces uno le dice a los pacientes, ¿ah? O esa super respuesta que uno dice, estamos estupendos. Claro, no, está impecable, este no es un problema vestibular. Impecable. Claro que no es un problema vestibular periférico, pero sí es central. Es central a nivel cerebeloso y también periférico, aunque no se esté mostrando. ¿Por qué? Porque las células se está liberando lo poco que hay. Si ese paciente tuviera cerebelo normal, ahora aparecería dentro de los patrones de estos cuadros de presbiataxia una disminución de la respuesta vestibular. Y la respuesta vestibular, en estos casos, uno tiene que estudiarla. Se nos fue la Katy, se nos fue. Ya. Las respuestas vestibulares tiene que estudiarla por lo menos en el rango de frecuencias vestibulares, con prueba calórica, con rotatoria y con vigit. En el protocolo de la Lara, con Jayo y aparecen, le dan mucha importancia al vigit, y de ahí empiezan a descartar para atrás. Como no tienen silla rotatoria, hacen el posicional, buscando en alguna medida una de las patologías frecuentes en estos pacientes, y eso te faltó, Katy, decirlo, y tú eres la que más sabes, el metabolismo de la otoconia. El metabolismo de la otoconia, que influye, ¿no es cierto?, en que se van degradando la otoconia y estos detritos van cayendo a los canales y estos pacientes van teniendo vértigo posicional. Una de las causas más frecuentes en estos pacientes añosos con vértigo es el vértigo postural, y hay que sacarlo porque es fácil solucionarlo, y a su vez esto lo puede botar y lleva fractura de cadera o GATEC con hemorragia intracraneal. Bueno, Ahí vamos a ver también normal. la vitamina D, ¿Ah? porque los adultos tienen la vitamina D baja también. Exacto. Entonces vamos a ver cuánto influye eso.
Y eso es lo que Muchas estamos, veces hay como lo que estamos eh, estudiando también, lo que tú partiste con un trabajo con los becados. ¿Mm? ujú. De ver en los vértigos posturales en relación con la edad, el medir el grado de vitamina D. Claro. Bueno, finalmente, o sea, hay una serie, y como esto es un síndrome, como dijiste tú, es un síndrome de presbiataxia, donde están involucrados una serie de factores, hay pacientes, así como todas las cosas, que aunque sean añosos, no tienen vértigo, o tienen un desequilibrio que una vez estudiado probablemente no es vestibular. Entonces, Ah, entonces todos los pacientes hay que estudiarlo porque hay que partir de la parte vestibular. Y la mayoría de los síndromes que tú nombraste tienen respuestas vestibulares normales. ujú. Respuestas normales. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? El tratamiento. ¿Qué es lo que hago yo y lo que hacemos nosotros? Hay un tratamiento específico, ORL, y después el tratamiento general derivado a los neurólogos, en fin, a la persona que corresponda según cardiólogo, ¿no es cierto? Pero lo específico nuestro, y hay que darle mucha importancia al asunto del vértigo postural paroxístico benigno. ¿Por qué? Porque es fácil diagnosticarlo y es fácil tratarlo. Claro. Lo otro que es importante y que en realidad no tiene que ver con el vértigo, pero sí tiene que ver, y cuando tú mostraste al viejito se queda caminando, la persona que estaba al lado le habló y él tuvo que girar la cabeza para mirarla y escucharla No, girar el cuerpo entero. entero. Entonces, Ok. entonces es muy importante ver cómo está la audición, porque a veces no necesita, si yo conversando con alguien al lado no necesito mirarlo, pero ellos sí que necesitan. Y eso lo puede marear. Y eso incluso lo puede marear subiendo una escalera y lo bota. ¿Eh? Lo bota. Entonces, es muy importante la parte auditiva, porque si estamos hablando de un presbivértigo, probablemente hay una presbiacusia. Y Claro. también una presbicia. Sí. O sea, hay que ir a corregir todos los factores. Pero lo que nos atañe a nosotros es el vértigo postural, que es el más frecuente de todos los vértigos, y con mayor razón en paciente añoso, y Y lo que es más fácil funcional. de diagnosticar y fácil de corregir. Claro. El resto está dentro del estudio de la vitamina, ¿no es cierto? Y lo fundamental para nosotros es que estos pacientes hay que tratarlo con kinesioterapia. Kinesiólogos que sepan de esto. Yo Ujú. tengo pacientes eh, que incluso tenían su dormitorio en el segundo piso y lo bajaron al primer piso porque no se atrevían a subir la escalera. Y sin embargo, la kinesióloga lo hizo volver al segundo piso. ¿Mm? Súper. Entonces, todas estas medidas son importantes. Pero hay que, al auto no hay que arreglarle el carburador solamente, hay que ver las luces, hay que ver y todo eso, y ahí tenemos los problemas con la revisión técnica. ¿Mm? Claro. Entonces, hay que mirar por todos lados a esta edad. No sé qué más. Ustedes. Algunos autos los enchulan también, les hacen arreglines. Claro, le cortan el pelo, creyendo que es peligroso eso porque dentro de la cortada de pelo le pueden cortar la célula ciliar. Claro. Mm. Bueno, ahí encontré unas fotos también, pero no las mostré ahora. Muestran una foto de las máculas y ven cómo comparan uno recién nacido con uno de adulto mayor. Y claro, está claramente con disminución en las células y en los estereocilios. A la mitad. Claro. Claro. Pero yo a estos pacientes trato de pedirle toda la gama de las 3 frecuencias, y lo que tiene poca no está demostrado todavía, y en una de las últimas revisiones de la Sociedad de Neurología también lo dicen, no está demostrado, y es raro, ¿ah? Es raro porque no estaría demostrado que sirven los VEM en esto. Ah, bueno, pero eso no es por la atrofia muscular, porque después de los 60 no se pueden ocupar. Además, pues claro, además, entonces yo creo que va por ahí y no es por la parte efectora, no por la parte Ah, de receptor. mm.
pero Sí. aparece así en forma categórica, decir no sirven los verdes. Claro. ¿Mm? Es que bueno, ese trabajo fue cuando estaban como empezando, así que quizás no se había definido bien eso. Claro, pero yo creo que, bueno, si estamos hablando que el previvértigo parte a los 50 años, yo creo que es importante, entre los 50 y los 60 deberían haber buenas respuestas. Claro. Sí, pues deberían haber. Claro. Es decir, buena respuesta y no respuesta en pacientes que probablemente estábamos sospechando la patología, que no estuviera respondiendo. O sea, es cuestión de criterios, saber manejarse en esta cosa. Pero lo que nos atañe a nosotros es que algo tenemos que ver en esto. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con otras patologías. Ver en primer lugar, nos ayuda mucho la audición, ¿ah? Como signo indirecto, porque si vemos Claro, un paciente joven que está cayendo la audición sin causa conocida, ojo, porque hay un factor genético. Entonces, ¿por qué van a estar cayendo las células ciliadas tipo 1, que son de la frecuencia aguda, solamente en la parte auditiva y no en la parte vestibular, que son prácticamente iguales? Hay causas genéticas de neuropatía. Uh-huh. Las células nerviosas responsables de la alta frecuencia, que también tiene que ver con la célula 1, hay patología específica de esas neuronas. Entonces, el problema es cómo ayudarlo. Claro, también va a haber el problema con el procesamiento auditivo también, que ya vimos, por ejemplo. Claro, exacto. Y nosotros en realidad, en la parte periférica tenemos mucho cómo ayudarlo. Ahí está el puma lo voy a sacar a chicotazo a ejercicio. Eso, Porque en realidad, dentro del resto de los exámenes, la resonancia está como para sacarlo a gira, para mostrarlo. O sea, está bastante bien. Bien. ¿Hay alguna duda, consulta? Es como concretar lo que uno se imagina. En el fondo de analizar todos los puntos, pero como que uno ya instintivamente los ha deducido, ¿no? Claro, es como en la vida al revés, pues en la tarde de la vida. Claro. Porque en la mañana tenemos la otra parte, la de los niños, ¿no es cierto? Bueno, no vemos el desarrollo cerebral porque eso es inútero, la partición, la migración, todo eso, pero podemos ver en el recién nacido ya problemas de desequilibrio que después se mejora por un retorno de la última fase neurológica, que es la mielinización. Aquí vamos al revés. Claro. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Cómo les ha parecido el curso hasta ahora? ¿Ha sido nuevamente para ustedes? Para mí me ha parecido bien, pues. Pero los becados que estaban ahí, ¿aló? ¿Están ahí? Esta es la sesión de espiritismo. Como todavía hay tiempo, podía hablar un poquitito del metabolismo de los otolitos y las pruebas que se han hecho. Eso me gusta mucho.